Buenas tardes, los invito a que hablemos un poco sobre corriente continua y corriente alterna. Bienvenidos, es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y si les parece, vamos primero al concepto de corriente continua. Esta se abrevia como CC de corriente continua, CD de corriente directa o DC de corriente directa en inglés, y se define como el flujo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Una característica pues es que siempre lleva la misma dirección. Eh, los electrones en el caso de este ejemplo, o más bien tiene polaridad, tiene un polo positivo y un polo negativo. Los electrones salen del polo positivo y viajan del polo negativo y viajan hacia el polo positivo. Esto ya lo habíamos comentado en otro video. Ese es el sentido real de la corriente. Sin embargo, en el convencional, los electrones viajan supuestamente en el sentido contrario, y es el que utilizamos, el sentido convencional. Y bueno, se refiere a puntos de distinto potencial. ¿Por qué? Pues porque realmente cada polo tiene un potencial diferente. A veces o en ocasiones se confunde la corriente continua con la corriente constante. La corriente constante es aquella que, si la graficamos, obtenemos una línea recta. Sin embargo, no siempre es constante. ¿Por qué? Pues porque puede variar en su magnitud la corriente y no deja de ser continua. Para que sea continua, la característica es que siempre tenga valores positivos o valores negativos. No importa para este caso específico de que sea corriente continua si estos valores varían o si se mantienen constantes. Pasamos a corriente alterna. Y bueno, esta se abrevia como CA de corriente alterna o AC también de corriente alterna, pero en inglés. Y su principal característica es que tanto la magnitud como la dirección cambian constantemente. Aquí tenemos un ejemplo donde es una onda senoidal. En el semiciclo positivo los electrones fluyen en una dirección y en el negativo fluyen en dirección contraria. ¿Esto qué quiere decir? Que esta señal toma valores positivos y valores negativos. Llegado a este punto, me gusta preguntar si todas esas señales son de corriente alterna. Y bueno, si nos fijamos detenidamente, vemos que no, que existen unas que son de corriente continua porque todos sus valores son positivos, y existen otras de corriente alterna que toman valores positivos y valores negativos. Ahora, una señal de corriente alterna en forma senoidal es la que se utiliza más comúnmente, o es la que nos imaginamos cuando hablamos de corriente alterna, y precisamente nos la imaginamos porque es la que más se utiliza o es con la que más nos relacionamos. Sin embargo, como vimos, pues existen otras como la triangular o cuadrada, pero aquí lo que me interesa es cómo se forma una señal senoidal, o cómo se forma esa señal senoidal. Si iniciamos aquí en este punto en 0 y recorremos a velocidad constante toda la circunferencia,
obtenemos, y bueno, ese recorrido lo graficamos en el tiempo, entonces obtenemos esta señal senoidal. Si esta se repite o si ese giro se repite, entonces esa señal senoidal obviamente también se repite y eso nos lleva a una señal periódica. Aquí tenemos que esta señal senoidal inicia aquí, aquí termina y vuelve a iniciar. Y esto es una señal periódica. Aquí tenemos graficados solamente dos periodos o dos ciclos. Y bueno, se me pasaba, pues cada ciclo corresponde a una revolución y una revolución es la vuelta completa a los 360 grados. Acá abajo tenemos que se nos están graficando al mismo tiempo tres señales. Sin embargo, entre los objetos que se mueven existe una diferencia de ángulo de 120 grados entre cada uno de ellos, de manera que entre los tres suman los 360 grados. Y pues esto se conoce como una señal trifásica. Obviamente, para que quede la gráfica así, estos tres tendrían que girar sobre la misma circunferencia, que sería la exterior. ¿Qué características tiene una señal de corriente alterna? Bueno, pues estas son que tienen un voltaje máximo o amplitud. A ese voltaje máximo o amplitud también se le llama voltaje o valor de pico. Y bueno, aquí estoy mezclando. Aquí debemos de hablar de valor, no de voltaje, dado que puede ser una señal senoidal sin ser eléctrica. Y entonces voy a hablar de valor, espero hacerlo. Entonces tiene un valor máximo o amplitud que va desde aquí hasta aquí, y a eso se le llama valor de pico. Desde aquí hasta aquí la señal tiene un valor de 10 unidades, bueno, creo que sí, en este caso son volts. De acá a acá también es un valor de pico que sería de menos 10 volts, sería un valor de pico negativo. Y desde aquí, desde mero arriba hasta mero abajo, es el valor de pico a pico, que en este caso son 20 volts. Luego tiene un valor instantáneo. Ese valor instantáneo puede tomarse en cualquier instante en el que se encuentre la señal. Y ese se calcula multiplicando el valor máximo por el seno de omega t, donde omega t es el ángulo en el que ésta se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de aquí hasta aquí la señal recorrió 360 grados. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte más alta son 90 grados, aquí donde cruza por 0 son 180, en la parte más baja son 270 grados y donde cruza nuevamente por 0 son 360, y ahí vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, en cualquier punto que se encuentre, se calcula el seno del ángulo en ese punto y se multiplica por el voltaje máximo o por el valor máximo y obtenemos el valor instantáneo. Luego tenemos un valor promedio. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que se suman todos los valores de la señal en todos sus puntos y se divide entre el tiempo. En este caso, creo que resulta obvio que el valor promedio es 0. ¿Por qué? Porque al sumar todos estos valores con todos estos negativos, nos va a resultar 0. Luego tenemos el valor eficaz o RMS. RMS significa, por su nombre en inglés, bueno, en inglés es root mean square, que en español significa la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de sumar todos estos valores, primero los elevamos al cuadrado, luego los sumamos y luego calculamos el promedio. Eso nos lleva a que
el valor RMS no sea 0, sino sea 0.7071 veces el valor pico. ¿Por qué .7071? Porque es el resultado de dividir 1 entre el valor del dividir 1 entre la raíz de 2. También lo podemos calcular con esto, con el valor máximo entre la raíz de 2. Estos dos valores son equivalentes. Otra característica es el periodo, que representamos con la letra T mayúscula. Y bueno, es el tiempo que tarda la señal en recorrer un ciclo, desde donde inicia hasta donde termina. Lo podemos tomar de las partes más altas o de las más bajas, o aquí. A mí en lo personal me gusta aquí, desde donde inicia hasta donde termina. Entonces, esto se puede medir en grados, en radianes o también en tiempo. Si lo medimos en tiempo nos referimos al periodo. Luego la frecuencia es el número de veces que se repite ese ciclo o esa señal en un segundo. Y la frecuencia es inversa al periodo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o si lo que queremos conocer es el periodo con respecto de la frecuencia, entonces el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Luego tenemos el concepto de frecuencia angular, que es el que había mencionado acá arriba. No lo definí, nada más lo mencioné. Y bueno, la frecuencia angular es la rapidez con que se recorren los 360 grados del ciclo. En el ejemplo donde veíamos el vector girando, si el vector va más rápido, pues entonces la señal queda más estrecha aquí. Si el vector va más lento, entonces la señal se expande. ¿Y qué es lo que estamos cambiando ahí? Al cambiar la rapidez de giro del vector, cambiamos la velocidad angular. Este se calcula multiplicando el valor de la circunferencia en radianes, que es 2pi, por la frecuencia, o dividiendo 2pi entre el periodo. Algunas de las ventajas que tiene la corriente alterna contra la corriente continua es que primero permite aumentar o disminuir el voltaje por medio de transformadores. No necesita más que un transformador. Luego la podemos transportar a grandes distancias con poca pérdida de energía. La corriente continua necesita tener repetidores cada cierta distancia, no repetidores, amplificadores cada cierta distancia para reponer las pérdidas. En la alterna, pues esta reporta pocas pérdidas con respecto de la distancia. Y luego es fácil convertirla en corriente continua. Aquí tenemos un ejemplo de desde la generación, luego la distribución y hasta el consumo de la corriente alterna. Esta se genera en una central, que puede ser una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una eoloeléctrica, una nucleoeléctrica, no sé, puede tener cualquier tipo de generación. Luego se pasa a una estación elevadora. Aquí va en el orden de los 3 a los 36 kilovolts. ¿Qué quiere decir eso? De los 3000 a los 36000 volts. Esta la eleva para que viaje y de ahí pasa a un rango que está entre 110 y 308 kilovolts. Luego va a la red de transporte, que son las torres que nosotros vemos ahí casi siempre a un lado de las carreteras, y que a veces hasta zumban los alambres por toda la energía que llevan. Imagínense 110.000 o 380.000 volts. Y bueno, eso es para que viaje muchos kilómetros. Luego llega a una subestación reductora y de ahí va a una red de reparto. Aquí las torres son más chicas, y bueno, se baja el rango de voltaje de 110 a 380 kilovolts, se baja a un rango de entre 25 y 132 kilovolts. Sin embargo, bueno, pues sigue estando bastante alto.
y de ahí va a una estación transformadora de distribución, donde se convierte este rango que habíamos visto acá a uno entre 3 y 30 kilovolts. Y bueno, de ahí se surte a subestaciones industriales, donde ya lo bajan a valores manejables, que pueden ser 120, 240 o 440. O más bien se maneja como 110, 220 o 440 volts, que puede ser monofásica, bifásica o trifásica. Y puede llegar a la industria o puede llegar a zonas residenciales. Y bueno, este es todo el ciclo desde la generación hasta el consumo. Entonces, pues nada más para que vean las diferencias, aquí son 125, 220 o 440 acá en la industria. Y bueno, aquí en el transporte, aquí estamos hablando de 440 volts máximo, y acá en el transporte de 380,000 volts máximo. Esto es para que tengamos una idea de los voltajes que se manejan y de todo el ciclo, desde la generación, reitero, hasta el consumo. Y bien, hablemos ahora de fase. ¿Qué significa fase? Aquí nos dice que relaciona un ciclo completo o periodo a una referencia de 360 grados. Les comentaba que, bueno, pues lo podemos medir en grados o en radianes, 360 grados o 2pi radianes. Normalmente tomamos como fase el punto donde inicia una señal. Y casi siempre aquí dice en referencia, o sea, tomamos una referencia, y aquí la referencia es esta, que inicia en 0, y luego va esta otra señal que inicia después. Si vemos aquí, hay un espacio y aquí es donde inicia. Entonces esta señal punteada de color rojo va desfasada con respecto de esta. Esto ocurre muchas veces al comparar la señal de voltaje con la de corriente alterna, que se usan, por ejemplo, en la industria, o que se obtienen en la industria. Aquí la corriente el voltaje adelanta la corriente. Yo había dicho que la corriente va retrasada, y bueno, poniéndolo del lado contrario, el voltaje va adelantado con respecto de la corriente. ¿Cuántos grados? Aquí los grados se están representando con la letra Fi, y el voltaje adelanta la corriente phi grados en fase. Esto implica un circuito inductivo. Bueno, esto ya lo veremos en otro video, no me voy a detener a explicar esa parte. Las formas de onda más comunes, que son con las que tenemos más posibilidades de encontrarnos, es esta, ya la vimos, la senoidal, y las otras, bueno, pues parten de aquí. Para esta señal su voltaje promedio es 0, ya lo dijimos. También dijimos que el RMS es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2, lo que equivale a 0.7071 veces el voltaje máximo. Pero luego tenemos esta, que se llama media onda senoidal rectificada. Aquí consiste en quitarle la parte negativa o el semiciclo negativo. He mencionado semiciclo, pero no me he explicado. Desde aquí hasta acá la señal tiene completa un ciclo. Entonces la parte positiva se denomina ciclo positivo, semiciclo positivo, y la parte negativa semiciclo negativo, porque hacen referencia a que la señal completa o los dos semiciclos completan un ciclo. Y bueno, para esta señal se llama rectificada porque o son puros valores positivos o puros negativos, puros semiciclos positivos o puros negativos.
A eso se le llama rectificar una señal, a quitarle la parte negativa o quitarle la parte positiva para que nos queden puros semiciclos contrarios a los que quitamos, obviamente. El voltaje promedio para esta señal es 0.31 multiplicado por el voltaje máximo y el RMS es 0.5 veces el voltaje máximo. Luego, si en lugar de quitarle el semiciclo positivo lo convertimos, perdón, el semiciclo negativo lo convertimos en positivo, entonces tenemos esta otra señal a la que se le conoce como onda completa senoidal rectificada. En el caso de esta señal, el voltaje promedio es igual a 2 sobre pi veces el voltaje máximo, o lo que es equivalente 0.636 veces el voltaje máximo. El RMS es igual a la onda senoidal completa. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos los semiciclos. Aquí ya todos son positivos. Y en la senoidal completa, matemáticamente estamos haciendo, al elevarlos al cuadrado, estamos haciendo que sean positivos. Cuando yo un número negativo lo elevo al cuadrado y luego calculo la raíz, entonces, y tomo el valor positivo del resultado, entonces lo estoy convirtiendo en positivo. Por eso aquí el RMS me aparece con el mismo valor que tiene en la señal senoidal normal. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Hasta luego.